Millones de personas están susurrando una fecha, 23 de septiembre de 2025. ¿Será realmente posible que el arrebatamiento ocurra en esa fecha? Te confieso que cuando comencé a investigar esta cuestión, lo que descubrí me dejó completamente impactado. No te estoy pidiendo que creas ciegamente en una fecha específica, pero sí te invito a que examines conmigo las evidencias bíblicas que están generando esta expectativa mundial. Permíteme contarte algo que sucedió el 23 de septiembre de 2017 que literalmente dejó a los estudiosos de la profecía bíblica con la boca abierta. Ese día ocurrió en los cielos algo que no había sucedido en por lo menos 7000 años. ¿Te acuerdas del capítulo 12 de Apocalipsis? Juan escribió allí algo que durante siglos mantuvo perplejos a los intérpretes bíblicos. Apocalipsis 12, versículos 1 y 2 dice así: «Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento». Durante generaciones, la gente se preguntaba si esto era puramente simbólico o si tendría algún cumplimiento literal en los cielos. Pues bien, el 23 de septiembre de 2017 obtuvimos la respuesta de manera espectacular. Ese día, la constelación de Virgo, que representa a la mujer, apareció literalmente vestida del sol. La luna estaba posicionada exactamente debajo de sus pies, y aquí viene lo más impresionante. 9 estrellas de la constelación de Leo, más los planetas Mercurio, Venus y Marte, formaron una corona de exactamente 12 estrellas sobre la cabeza de Virgo. Pero eso no es todo. El planeta Júpiter había pasado meses en el área del vientre de Virgo antes de salir de esa región, simulando exactamente un nacimiento. Los astrónomos calcularon que esta alineación específica no había ocurrido de esta manera en por lo menos 7 milenios. Imagínate la precisión matemática que se requiere para que todos estos cuerpos celestes se alineen exactamente como Juan lo describió hace casi 2000 años. No estamos hablando de una coincidencia casual. Estamos hablando de una sincronización cósmica que desafía toda probabilidad estadística. Muchos estudiosos proféticos interpretaron esto como el cumplimiento literal de la gran señal de Apocalipsis 12. Pero aquí viene la pregunta que nos interesa. Si esa fue realmente la señal profética de la que habla Juan, ¿qué viene después en el cronograma profético? En el mismo capítulo 12 de Apocalipsis, después de describir esta señal, Juan continúa relatando una serie de eventos que incluyen una gran batalla en el cielo, la expulsión definitiva de Satanás y un período de gran tribulación para la tierra. ¿Será que la señal del 2017 marcó el inicio de una cuenta regresiva hacia estos eventos finales? Lo que me llama poderosamente la atención es que exactamente 8 años después de esa señal celestial, llegamos al 23 de septiembre de 2025. El número 8 en la numerología bíblica representa nuevos comienzos, resurrecciones y renacimientos. ¿Será que Dios nos está mostrando un patrón de 8 años entre la señal y el evento principal? Recuerda que en el Antiguo Testamento, los grandes eventos proféticos frecuentemente eran precedidos por señales específicas. La estrella de Belén anunció el nacimiento del Mesías. Las plagas de Egipto precedieron el Éxodo. Las señales en el sol, la luna y las estrellas fueron prometidas por Jesús como indicadores de su segunda venida. Lo fascinante es que esta señal del 2017 no fue inventada por predicadores sensacionalistas. Fue calculada por astrónomos seculares que ni siquiera creen en la Biblia. Ellos simplemente reportaron lo que estaba sucediendo matemáticamente en los cielos, sin darse cuenta de que estaban documentando el cumplimiento de una profecía de 2000 años de antigüedad. Por eso, cuando hablamos de la posibilidad del arrebatamiento en septiembre de 2025, no estamos basándonos en especulaciones fantasiosas. Estamos observando patrones celestiales que parecen estar alineándose con precisión cronométrica. Pero esta es solo la primera pieza del rompecabezas profético que quiero mostrarte. La siguiente te va a dejar aún más impresionado. Ahora quiero mostrarte algo que va a cambiar completamente tu manera de entender uno de los versículos más citados en toda la Escritura. Estoy hablando de Mateo 24, versículo 36, donde Jesús dice: «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre».
Durante siglos, los cristianos han interpretado este versículo como la prohibición definitiva contra cualquier intento de entender el tiempo profético. Los pastores lo han usado para cerrar cualquier discusión sobre el momento del arrebatamiento. Los eruditos bíblicos lo han citado para descartar a cualquiera que se atreva a conectar eventos actuales con la profecía bíblica. Pero déjame preguntarte algo, ¿y si Jesús no estaba ocultando la fecha, sino destacándola? Aquí está la clave que lo cambia todo. En la cultura judía del primer siglo había una fiesta específica, solo una, que era literalmente conocida por la frase exacta, nadie sabe el día ni la hora. No era un dicho general, no era una figura retórica, era el nombre real de un día santo específico, la fiesta de las trompetas. Antes de que descartes esto como coincidencia, déjame mostrarte por qué esta fiesta era llamada por esa frase exacta y por qué importa más de lo que puedes imaginar. La fiesta de las trompetas era la única festividad judía que comenzaba con la luna nueva. Todas las demás fiestas tenían fechas fijas que podías calcular con anticipación. La Pascua caía el día 14 de Nisán. La fiesta de los tabernáculos comenzaba el día 15 de Tishri. Estas eran predecibles, programables, planificables. Pero la fiesta de las trompetas comenzaba el primer día de Tishri, que se determinaba por el avistamiento de la luna nueva. Y aquí está lo absolutamente crucial para entender. En tiempos antiguos, no podías simplemente sacar tu teléfono, abrir una aplicación de astronomía y decir, «Oh, la luna nueva es a las 7:42 de la noche». La fiesta no podía comenzar hasta que 2 testigos calificados realmente vieran la primera astilla delgada de la luna nueva aparecer en el cielo que oscurecía. Imagínate esto. 2 hombres se paraban en el punto más alto de Jerusalén, escudriñando el horizonte occidental mientras el sol se ponía, observando para que apareciera esa media luna delgada como navaja. A veces era claramente visible, a veces las nubes oscurecían el cielo, a veces las condiciones atmosféricas hacían imposible el avistamiento. Si no podían verla en la primera noche esperada, tenían que esperar hasta la segunda noche. Eso significaba que literalmente, no figurativamente, sino literalmente no sabías si la fiesta comenzaría en el primer día esperado o en el segundo día esperado. Podías prepararte, podías anticipar, podías alistar, pero no podías saber el día exacto ni la hora hasta que los testigos hicieran su declaración. Por eso la fiesta de las trompetas se conocía en toda la cultura judía como la fiesta que nadie sabe el día ni la hora. Ahora regresa y lee las palabras de Jesús con este entendimiento. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ves lo que acaba de suceder? De repente, su advertencia toma un significado completamente diferente. Pero las conexiones van mucho más profundo que solo la incertidumbre del tiempo. Déjame mostrarte por qué la fiesta de las trompetas era la imagen profética perfecta del arrebatamiento. La fiesta involucraba exactamente 100 toques de trompeta a lo largo del día. No 99, no 101, exactamente 100. Estos no eran ruidos aleatorios. Cada toque tenía significado, propósito y importancia. Eran llamados a la atención, llamados a la adoración, llamados al recuerdo. Pero aquí está la parte que debería darte escalofríos absolutamente. La secuencia de toques de trompeta culminaba en un toque final, más largo y más poderoso que duraba tanto como el trompetista tuviera aliento para sostenerlo. Este toque final tenía un nombre específico en hebreo, Tequilla Gedolá, la última trompeta o la gran trompeta. Ahora, con esos antecedentes, el apóstol Pablo escribió sobre el arrebatamiento en 1 Corintios 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La fiesta que nadie sabe el día ni la hora, los toques de trompeta, la última trompeta, el arrebatamiento del pueblo de Dios. Las imágenes del arrebatamiento no están ocultas. Están mirándonos a la cara,
Y ahora aquí está la parte que está causando que los observadores proféticos de todo el mundo se sienten y tomen nota. En 2025, la fiesta de las trompetas cae exactamente los días 23 y 24 de septiembre. La pregunta no es si el 23 de septiembre está garantizado para ser la fecha. La pregunta es si estarás listo y vigilante cuando la verdadera última trompeta finalmente suene. Ahora déjame mostrarte algo que va a volarte completamente la mente y posiblemente cambiar cómo ves toda la historia humana. Durante miles de años, tanto los rabinos judíos como los eruditos cristianos han susurrado sobre un misterio antiguo tejido en la estructura misma de la creación. Una cronología divina tan profunda, tan precisa, que sugiere que Dios no solo creó el mundo, sino que incrustó toda la cronología de la historia humana en la estructura de la primera semana. ¿Escondió Dios la fecha final de la humanidad dentro del comienzo de la creación? Lo que estoy a punto de compartir contigo no es especulación moderna o teoría reciente. Este entendimiento se remonta a los primeros sabios judíos, los padres apostólicos y algunas de las mentes teológicas más brillantes de la historia. Y si tenían razón, entonces no estamos simplemente viviendo tiempos ordinarios. Podríamos estar viviendo los momentos finales antes de la transición más grande en la historia humana. Regresemos al mismísimo principio. Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y en el 7º día descansó. Bastante simple, ¿verdad? La mayoría de la gente lee esto como un relato directo de la semana de la creación y sigue adelante. Pero entonces el apóstol Pedro deja caer una bomba que lo cambia todo. Segunda de Pedro 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto no es solo lenguaje poético o una metáfora bonita sobre la perspectiva eterna de Dios. Pedro nos está dando una clave profética, una ecuación divina que desbloquea la cronología secreta de la historia humana. Aquí está lo que la Iglesia primitiva entendía que hemos olvidado en gran medida. La semana de la creación no era solo historia, era profecía. Cada día de la creación representaba una época de 1000 años de la historia humana. 6 días de trabajo simbolizaban 6000 años del dominio de la humanidad en la tierra. El 7º día de descanso simbolizaba un 7º milenio, 1000 años de paz, cuando Cristo mismo reinaría. Pero no me creas solo a mí, déjame mostrarte lo que las fuentes antiguas realmente enseñaban. El Talmud judío, escrito por rabinos siglos antes de Cristo, declara explícitamente: el mundo ha de existir 6000 años. En los primeros 2000 hubo desolación, en los segundos 2000 años hubo la Torá, y en los terceros 2000 años es el tiempo del Mesías. Pero a través de nuestras muchas iniquidades, todos estos años se han perdido. Después de esto están los 1000 años de reposo sabático. Piensa en eso. Los eruditos judíos que vivieron antes de que Jesús naciera creían que el mundo duraría exactamente 6000 años antes de entrar en un sábado milenial. No obtuvieron esto de la teología cristiana. Lo obtuvieron de estudiar el patrón de la creación y las implicaciones proféticas de la Escritura. La epístola de Bernabé, escrita alrededor del 70 al 100 después de Cristo por alguien que pudo haber conocido a los apóstoles personalmente, declara: por tanto, hijos, en 6 días, es decir, en 6000 años, todo llegará a su fin. Y descansó en el 7º día. Esto significa que cuando su Hijo venga, destruirá el tiempo del inicuo y juzgará a los impíos y cambiará el sol, la luna y las estrellas, y entonces verdaderamente descansará en el 7º día. Ireneo, uno de los padres de la Iglesia más influyentes del 2º siglo, escribió alrededor del 180 después de Cristo. Porque en tantos días como este mundo fue hecho, en tantos miles de años será concluido. Y por esta razón, la Escritura dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y bendijo Dios el día 7º y lo santificó. Este es un relato de las cosas creadas anteriormente, como también es una profecía de lo que está por venir. Estas no eran creencias marginales o especulaciones descabelladas. Este era el entendimiento mainstream cristiano y judío primitivo. Creían que la creación misma era un reloj profético que marcaba hacia el fin de la era, pero aquí es donde esto se vuelve absolutamente asombroso para nuestra generación.
Si trazas cuidadosamente las genealogías y cronologías bíblicas, y los eruditos han estado haciendo esto durante siglos, la mayoría está de acuerdo en que fueron aproximadamente 4000 años desde la creación de Adán hasta la primera venida de Jesús. Las matemáticas varían ligeramente dependiendo de qué manuscritos uses y cómo manejes ciertas brechas cronológicas, pero el consenso aterriza alrededor de 4000 años. Desde el tiempo de Jesús hasta hoy, ahora hemos completado casi 2000 años más. Haz las matemáticas. 4000 más 2000 igual a 6000 años. 6 milenios, 6 días proféticos de la historia humana. Lo que significa que si este patrón es exacto, no estamos simplemente viviendo tiempos ordinarios. Estamos viviendo en el atardecer del sexto día. Y si el sol se está poniendo en el sexto día, entonces el amanecer del séptimo está llegando rápido. Pero aquí está lo que debería absolutamente detenerte en seco. No nos estamos solo acercando a la marca de los 6000 años. Según algunos de los estudios cronológicos más cuidadosos, podríamos haberla alcanzado ya o estar dentro de solo unos pocos años de cruzar ese umbral. Cuando consideras los varios sistemas de calendario, las incertidumbres cronológicas y las diferentes formas en que los eruditos calculan la cronología, las estimaciones de dónde estamos actualmente van desde 5988 hasta 5997 años desde la creación. Eso significa que podríamos estar en cualquier lugar desde 3 hasta 12 años de alcanzar la marca de los 6000 años. En el entendimiento judío de esta cronología, la transición del sexto día al séptimo día no sería gradual. Estaría marcada por los eventos más catastróficos y transformadores en la historia humana. Así como Dios no se introdujo lentamente en el séptimo día de la creación, sino descansó completamente después de 6 días de trabajo, la transición del sexto milenio al séptimo milenio estaría marcada por un cambio completo en cómo opera el mundo. Lo que sucede cuando cruzamos ese umbral es absolutamente extraordinario. Según este entendimiento, el séptimo milenio, los últimos 1000 años, corresponde exactamente a lo que la Biblia llama el reino milenial de Cristo, descrito en Apocalipsis 20. No estamos simplemente viendo que la profecía se desarrolle. Podríamos ser la generación final antes de la transición más significativa desde la creación misma. Déjame llevarte de vuelta a uno de los sistemas proféticos más importantes, pero a menudo pasados por alto en toda la Escritura: los ciclos del jubileo establecidos por Dios en Levítico 25. Y santificarás el año 50, y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Él os será jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Levítico 25, versículo 10. En la superficie, esto parece una regulación económica antigua. Cada 50 años, las deudas eran perdonadas, los esclavos eran liberados y la tierra era devuelta a sus dueños originales. Pero lo que la mayoría de la gente no ve es que el sistema del jubileo nunca fue solo sobre economía, era sobre cronología profética. Los ciclos del jubileo eran la manera de Dios de estructurar la historia en períodos proféticos medibles, con ciertos jubileos marcando los eventos más significativos en su plan para la humanidad. Y aquí está lo que te va a asombrar absolutamente. Si calculas los ciclos del jubileo desde el tiempo en que fueron establecidos por primera vez, podríamos estar viviendo actualmente en el período final del jubileo antes del regreso de Cristo. Déjame mostrarte cómo funciona esto, porque la precisión matemática te va a volar la mente. Según la cronología bíblica, el sistema del jubileo fue establecido alrededor del 1406 a.C., cuando Israel entró a la tierra prometida. Desde ese punto de partida, los eruditos judíos han rastreado los ciclos del jubileo durante más de 3400 años. Cada ciclo del jubileo dura exactamente 50 años. Eso significa que desde el 1406 a.C. hasta hoy, aproximadamente 68 ciclos completos del jubileo han sido completados. Pero aquí es donde se vuelve absolutamente alucinante. Según algunos cálculos, no nos estamos solo acercando al próximo jubileo. Podríamos estar viviendo en los años finales de lo que podría ser el 70º ciclo del jubileo desde que el sistema fue establecido. Y el número 70 en la profecía bíblica es el número de la completación. Piensa en eso. La profecía de Daniel de las 70 semanas, en Daniel 9,
versículos 24 al 27. Los 70 años del cautiverio babilónico. Jesús diciéndole a Pedro que perdonara 70 veces 7. Una y otra vez, el número 70 representa completación divina y cumplimiento. Y si el sistema del jubileo fue diseñado para correr por exactamente 70 ciclos antes de alcanzar su cumplimiento final en la restauración de todas las cosas bajo el gobierno de Cristo. Pero aquí es donde la cronología se vuelve absolutamente crítica para nuestra discusión de septiembre de 2025. Según este cálculo, si estamos actualmente en el 70º ciclo del jubileo, ese ciclo comenzó en 1976 y se completará en 2026. Eso significa que 2025 sería el año final del jubileo final, antes de que comience la restauración definitiva. Pero espera, hay más. Algunos eruditos creen que los ciclos del jubileo no solo marcan restauración económica, sino restauración profética. Y la restauración profética definitiva sería el regreso de Cristo para establecer su reino. Bajo este entendimiento, la completación del 70º ciclo del jubileo en 2026 no solo marcaría otro período de 50 años, marcaría el fin de todo el sistema del jubileo y el comienzo del reino eterno, donde no se necesita más restauración porque todo es permanentemente perfecto. El patrón es impresionante, la cronología es precisa, las implicaciones son asombrosas, pero déjame mostrarte cómo esto se conecta con todo lo demás que hemos discutido, porque cuando ves todas las piezas juntas, la imagen se vuelve cristalina. Si la cronología de los 6000 años es exacta y nos estamos acercando al fin del sexto milenio alrededor de 2025 a 2030, eso se alinea perfectamente con la completación del 70º ciclo del jubileo en 2026. Si la fiesta de las trompetas representa la fiesta que nadie sabe el día ni la hora, entonces una fiesta de las trompetas que ocurra durante la transición del jubileo final al reino eterno tiene perfecto sentido profético. Todo converge en el mismo marco de tiempo, pero aquí está lo que hace esto aún más notable. El sistema del jubileo no era solo sobre restauración individual, era sobre restauración cósmica. Cada 50 años, todo el orden social, económico y espiritual era restablecido. Deudas perdonadas, esclavos liberados, tierra restaurada, relaciones sanadas. Era un vistazo de cómo se verá la restauración definitiva cuando Cristo regrese. Y según Isaías 61, versículos 1 y 2, el mismo pasaje que Jesús leyó en la sinagoga cuando anunció su ministerio, el Mesías vino para proclamar el año agradable del Señor. El año agradable era una referencia directa al año del jubileo. Jesús anunció que su primera venida inauguró el jubileo definitivo. Pero si su primera venida comenzó el jubileo definitivo, entonces su segunda venida lo completará. Y si la completación coincide con el fin del 70º ciclo tradicional del jubileo, entonces no nos estamos solo acercando a otra observancia religiosa. Nos estamos acercando al cumplimiento de todo el sistema del jubileo. La matemática es demasiado precisa para ser coincidencia. Los patrones son demasiado claros para ser accidentales. La cronología es demasiado específica para ser especulación. Ahora déjame mostrarte algo que te va a dar escalofríos. Los números en la Escritura nunca son accidentes. Dios los usa como patrones, advertencias y señales para revelar lo que está a punto de hacer. Y un número que sigue apareciendo en conexión con septiembre de 2025 es el número 23. 23 de septiembre de 2025, la fiesta de las trompetas. Pero las conexiones no se detienen ahí. ¿Por qué el 23 sigue marcando puntos de giro divinos? Considera el Salmo 23, uno de los pasajes más amados en toda la Escritura. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿A qué suena eso? Un viaje a través del valle más oscuro, pero protegido por la presencia del pastor. En la numerología bíblica, el 23 a menudo está asociado con juicio y transición, la línea entre la muerte y la vida, entre finales y comienzos. Pero aquí es donde las matemáticas se vuelven absolutamente asombrosas. Cuando Israel se convirtió en nación en 1948, si cuentas hacia adelante 77 años,
siendo el 7 el número bíblico de completación y el 77 representando completación doble, aterrizas exactamente en 2025, y sentado justo en el medio de ese año profético está el 23 de septiembre. ¿Podría el 23 de septiembre de 2025 marcar la transición final? El momento en que la historia gira de la era de la gracia a la era del juicio. Déjame mostrarte otras conexiones fascinantes con el número 23 que aparecen a lo largo de la Escritura. En el libro de Jeremías, el profeta ministerió durante exactamente 23 años antes de que viniera el juicio sobre Jerusalén. Jeremías 25, versículo 3 dice: Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, vino a mí palabra de Jehová, y os he hablado desde temprano y sin cesar, pero no habéis escuchado. 23 años de advertencia profética antes del juicio. ¿Será que estamos viendo un patrón similar en nuestro tiempo? En el Nuevo Testamento, la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo se divide en 3 grupos de 14 generaciones cada uno. 14 más 14 más 14 igual a 42. Pero si miras más cuidadosamente, desde Abraham hasta David, hay exactamente 23 nombres mencionados cuando cuentas cuidadosamente. El número 23 aparece en momentos de transición generacional y cambios de era. Pero hay algo más profundo aquí que quiero que veas. En la tradición judía antigua, cada número tenía un significado específico basado en las letras hebreas que lo representaban. El 23 en hebreo se escribía con las letras Kaf y Gimel. Kaf representa la palma de la mano de Dios, su poder para sostener y proteger. Gimel representa un camello, símbolo de viaje y transición. Juntas, estas letras pintan la imagen de Dios sosteniendo a su pueblo durante un tiempo de gran transición y viaje. ¿No es exactamente eso lo que describe el Salmo 23? Dios sosteniendo y protegiendo a sus ovejas mientras caminan a través del valle de sombra de muerte hacia pastos verdes del otro lado. Ahora considera esto. Si el arrebatamiento realmente ocurriera el 23 de septiembre de 2025, estaríamos viendo el cumplimiento perfecto de esta imagen. El buen pastor llevando a su rebaño a través de la transición final de este mundo al siguiente. Pero quiero mostrarte algo aún más específico sobre el 23 de septiembre de 2025 que me tiene completamente asombrado. Ese día no es solo la fiesta de las trompetas, es también el equinoccio de otoño, el momento exacto cuando el día y la noche tienen igual duración. En términos proféticos, esto representa el equilibrio perfecto entre la luz y la oscuridad, el momento de transición entre estaciones. En la numerología hebrea, cuando 2 eventos significativos ocurren en la misma fecha, se considera una confirmación divina de importancia profética. Además, el año 2025 marca exactamente 1999 años desde la crucifixión de Cristo, que ocurrió en el año 26 después de Cristo, según muchos eruditos. El número 1999 está a solo un año de 2000, que representa completación total en el sistema decimal. ¿Será que Dios ha ordenado que el período de la gracia se complete en el año 2000 desde la cruz, con el arrebatamiento ocurriendo justo antes de que se alcance esa marca completa? La precisión de estas fechas y números es demasiado específica para ser accidental. Los patrones son demasiado claros para ser coincidencia. Pero quiero que entiendas algo importante. No estoy diciendo que estas conexiones numéricas prueban definitivamente que el arrebatamiento ocurrirá el 23 de septiembre de 2025. Lo que estoy diciendo es que los patrones son lo suficientemente fuertes como para justificar vigilancia seria y preparación espiritual. Si Dios realmente está usando el número 23 para marcar momentos de transición divina, entonces definitivamente debemos prestar atención cuando todas estas cronologías convergen en esa fecha específica. Ahora quiero que veamos algo que está sucediendo justo ante nuestros ojos en este momento. Jesús no nos dejó adivinando sobre las señales de su regreso. En Mateo 24 y Lucas 21, Él nos dio una lista detallada de condiciones que precederían su venida. Y déjame decirte algo que me tiene completamente impresionado. Cada una de estas señales se está cumpliendo con una intensidad y precisión que no habíamos visto nunca antes en la historia. Comencemos con lo que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 5.
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Falsos profetas y falsos mesías. ¿Has visto la explosión de engaño espiritual a través de las redes sociales y enseñanzas falsas? Nunca en la historia ha sido tan fácil para los falsos maestros alcanzar a millones de personas instantáneamente. Tenemos gente declarándose profetas, apóstoles e incluso mesías, ganando seguidores masivos en línea. En el versículo 6, Jesús continúa, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras». Hermano, las tensiones globales están escalando hacia lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial. Tenemos conflictos activos en múltiples continentes, amenazas nucleares de varias naciones y una carrera armamentista que no habíamos visto desde la Guerra Fría. El versículo 7 dice, «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Nación levantándose contra nación y reino contra reino. Las alianzas se están cambiando y los conflictos se están multiplicando por todo el mundo. Hambrunas, pestilencias y terremotos aumentando en frecuencia e intensidad exactamente como Jesús predijo. ¿Te has dado cuenta de cómo los desastres naturales se han intensificado dramáticamente en los últimos años? Los terremotos están ocurriendo en lugares donde nunca los habían experimentado antes. Las sequías están causando hambrunas masivas y acabamos de pasar por una pandemia global que alteró completamente la civilización humana. En el versículo 12, Jesús da una señal que me da escalofríos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos enfriándose. ¿Has notado cómo la sociedad se está volviendo cada vez más insensible y centrada en sí misma? La falta de empatía, la crueldad en las redes sociales, la polarización extrema donde la gente ni siquiera puede tener conversaciones civilizadas sobre temas importantes. Pero aquí está una señal que me tiene especialmente emocionado. En el versículo 14, Jesús dice, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». El evangelio siendo predicado a todas las naciones. Por primera vez en la historia humana, tenemos la tecnología y la comunicación global que hace posible alcanzar literalmente a cada grupo de personas en la Tierra. Internet, traducción instantánea, transmisión por satélite, todas estas herramientas están siendo usadas para predicar el Evangelio a lugares que eran completamente inaccesibles hace solo unas décadas. Pero déjame mostrarte algo de 2 de Timoteo 3 que describe específicamente las condiciones de los últimos días. Versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Lee esa lista otra vez y dime si no describe perfectamente nuestra sociedad actual. Amadores de sí mismos. Vivimos en la era del narcisismo de las redes sociales. Avaros. La obsesión con la riqueza material nunca ha sido más intensa. Vanagloriosos y soberbios, la cultura de la celebridad y la autopromoción constante. Desobedientes a los padres, la rebelión contra la autoridad parental y familiar se ha vuelto normal. Sin afecto natural, vemos esto en el aumento de la violencia doméstica y el abuso infantil. Amadores de los deleites más que de Dios, la cultura del entretenimiento y la gratificación instantánea han reemplazado la adoración verdadera para la mayoría de la gente. Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Iglesias que mantienen formas religiosas, pero han perdido el poder transformador del Evangelio verdadero. Pero aquí está lo que realmente me impresiona. No estamos viendo solo una o dos de estas señales. Las estamos viendo todas, ocurriendo simultáneamente, con una intensidad que aumenta constantemente. En Lucas 21, versículos 25 y 26, Jesús añade,
Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Señales en el sol, la luna y las estrellas. Hemos visto eclipses raros, lunas de sangre y fenómenos astronómicos que están capturando la atención mundial. Angustia de las naciones y confusión. ¿Hay alguna duda de que las naciones del mundo están en confusión y angustia? Los hombres desfalleciendo por el temor de lo que viene sobre la tierra. Los niveles de ansiedad y depresión están en máximos históricos. La gente está aterrorizada por el cambio climático, la guerra nuclear, el colapso económico, las pandemias futuras. Pero aquí está lo más importante. Jesús no nos dio estas señales para aterrorizarnos. Nos las dio para que pudiéramos reconocer la temporada de su regreso. En Lucas 21, versículo 28, Él dice: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». No se trata de entrar en pánico. Se trata de levantar nuestras cabezas porque nuestra redención se está acercando. Ahora quiero llevarte a una de las declaraciones más intrigantes que Jesús hizo sobre el tiempo de su regreso. Y esto podría cambiarlo todo en términos de cómo entendemos dónde estamos en la cronología profética. En Mateo 24, versículo 34, Jesús hace esta declaración sorprendente: «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». ¿A qué generación se estaba refiriendo Jesús? Durante siglos, los eruditos han debatido esta pregunta, pero creo que tenemos suficiente evidencia bíblica e histórica ahora para llegar a una conclusión definitiva. La clave está en entender que Jesús acababa de dar la lista más completa de señales de los últimos tiempos registrada en cualquier lugar de la Escritura. Guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos, persecución, falsos profetas, el Evangelio predicado a todas las naciones. Y luego Él dice que la generación que vea todas estas señales no pasará hasta que todo se cumpla. La pregunta crítica es: ¿cuándo comenzamos a ver todas estas señales cumplirse simultáneamente por primera vez en la historia? Déjame llevarte a través de la evidencia histórica, porque esto es fascinante. Durante los primeros 1900 años de la era cristiana, algunas de estas señales se cumplían ocasionalmente, pero nunca todas a la vez. Tenías guerras, pero no guerras mundiales. Tenías hambrunas locales, pero no la capacidad de comunicación global para saber sobre ellas instantáneamente. Tenías terremotos, pero no redes sísmicas globales para medir su frecuencia e intensidad. Más importante aún, no tenías la capacidad tecnológica para predicar el Evangelio a todas las naciones simultáneamente. Pero entonces algo cambió dramáticamente en el siglo XX. 1948 marcó el restablecimiento de Israel como nación después de casi 2000 años de dispersión. Jesús había profetizado en Lucas 21, versículos 24 y 32, que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran, y que la higuera, símbolo de Israel, reverdeciría antes de su regreso. Por primera vez desde el año 70 después de Cristo, Israel era una nación otra vez. Al mismo tiempo, la tecnología de comunicación global estaba haciendo posible por primera vez en la historia que el Evangelio fuera predicado literalmente a todas las naciones. Radio, televisión y eventualmente Internet conectaron al mundo entero. Las guerras mundiales habían demostrado que, por primera vez en la historia humana, los conflictos podían involucrar literalmente a todas las naciones de la Tierra simultáneamente. Los sistemas de monitoreo global comenzaron a rastrear terremotos, hambrunas y pestilencias con precisión sin precedentes, mostrando que estos eventos estaban aumentando tanto en frecuencia como en intensidad. Pero aquí está lo realmente fascinante. Si 1948 marcó el comienzo de la generación que vería todas estas señales cumplirse simultáneamente, ¿cuánto dura una generación bíblica? En Génesis 15, versículo 16, Dios le dice a Abraham que sus descendientes estarían en tierra extraña 400 años, y en la cuarta generación volverán acá.
400 años divididos por 4 generaciones es igual a 100 años por generación. En Salmos 90, versículo 10, Moisés dice: «Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años». Esto sugiere que una generación completa dura entre 70 y 80 años. Si usamos el cálculo de 80 años y comenzamos desde 1948, llegamos a 2028. Si usamos 70 años, llegamos a 2018. Pero aquí está lo interesante. Jesús podría no haber estado hablando de la generación que vio el restablecimiento de Israel, sino la generación que vio todas las señales alcanzar su intensidad máxima. Y muchos estudiosos proféticos argumentan que esa intensidad máxima no se alcanzó hasta después del año 2000, cuando Internet realmente conectó al mundo entero, cuando los desastres naturales comenzaron a aumentar dramáticamente y cuando las condiciones sociales descritas en 2 de Timoteo 3 se volvieron completamente evidentes. Si la generación final comenzó en cualquier momento entre 2000 y 2005 y dura entre 70 y 80 años, estaríamos mirando una ventana de tiempo que se extiende desde 2070 hasta 2085. Pero aquí está lo que me tiene realmente intrigado. Jesús también dijo en Mateo 24, versículo 22, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». ¿Y si el período de la generación final será acortado por causa de los escogidos? ¿Y si en lugar de durar 80 años completos, será cortado en 70 años o incluso menos? Esto explicaría por qué tantas cronologías proféticas diferentes parecen converger en la década de los 2020. Pero déjame mostrarte otra perspectiva fascinante sobre esto. En Isaías 66, versículo 8, Dios pregunta: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Una nación naciendo en un día. Esto se cumplió literalmente el 14 de mayo de 1948, cuando Israel declaró su independencia y fue reconocido inmediatamente por las principales potencias mundiales. Pero el versículo también habla de Sión dando a luz sus hijos cuando estuvo de parto. En profecía bíblica, los dolores de parto representan la intensificación de las señales de los últimos tiempos justo antes del momento del nacimiento o la venida del Mesías. Si Israel renació en 1948 y los dolores de parto proféticos han estado intensificándose desde entonces, podríamos estar muy cerca del momento del nacimiento profético, cuando Cristo regrese. La evidencia converge desde múltiples ángulos hacia la misma conclusión. Somos muy probablemente la generación que no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Déjame pintarte una imagen de lo que la Biblia realmente enseña sobre este período venidero de 1000 años, porque lo que estás a punto de escuchar te hará entender por qué la completación de los 6000 años es un momento tan monumentalmente significativo. Apocalipsis 20, versículos 1 al 6, nos da la descripción más clara. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Satanás atado, el engaño terminado, Cristo reinando, la justicia establecida, la paz asegurada. Pero eso es solo el comienzo. Isaías 11, versículos 6 al 9, describe la transformación física de la tierra misma. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Imagínate un mundo donde los depredadores se vuelven pacíficos, donde los niños juegan seguros con animales salvajes, donde la violencia no existe, porque el conocimiento de Dios cubre la tierra como el agua cubre el fondo del océano. Esto es lo que sucede cuando comienza el reposo sabático de Dios. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el reino milenial.
no se trata solo de paz y prosperidad. Se trata de la restauración completa de todo lo que se perdió cuando el pecado entró al mundo. Se trata de que Dios finalmente pueda gobernar su creación de la manera que siempre intentó. Isaías 65, versículos 20 al 25, nos da detalles aún más impresionantes. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Imagínate un mundo donde los niños no mueren jóvenes, donde la gente vive vidas completas y plenas, donde construyes tu propia casa y realmente llegas a vivir en ella, donde plantas tu propio jardín y realmente llegas a disfrutar de su fruto. La explotación económica no existe, la guerra es completamente eliminada, el crimen no existe, la contaminación es revertida, la enfermedad es erradicada. Esto no es fantasía, esto es profecía bíblica, y aquí está lo que debería absolutamente volarte la mente. Este período de 1000 años cumple perfectamente el patrón de reposo sabático que Dios estableció en la creación. Así como Dios trabajó por 6 días y luego descansó, la humanidad luchará bajo el pecado y la rebelión por 6000 años, luego experimentará 1000 años de reposo perfecto bajo el gobierno directo de Cristo. Pero déjame mostrarte algo que conecta esto directamente con la cronología que estamos discutiendo. El reino milenial no puede comenzar hasta que se cumplan ciertos prerequisitos. Y si realmente nos estamos acercando al fin de la cronología de los 6000 años, entonces todos estos eventos deben suceder muy pronto. Primero, el arrebatamiento de la Iglesia debe ocurrir. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Segundo, debe ocurrir la tribulación de 7 años, culminando en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulos 6 al 19. Tercero, Satanás debe ser atado por 1000 años. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Cuarto, los santos resucitados deben comenzar a reinar con Cristo. Apocalipsis 20, versículo 4. Piensa en lo que esto significa para ti personalmente. Si el reino milenial comienza pronto, entonces podrías estar entre aquellos que experimenten un mundo sin guerra, crimen o violencia, justicia y rectitud perfectas, relación restaurada entre la humanidad y la creación, acceso directo a Cristo como Rey, participación en gobernar las naciones, cuerpos de resurrección que nunca envejecen, se enferman o mueren. Se trata de heredar el período más glorioso en la historia humana. Así como Dios cesó de su trabajo en el 7º día, Cristo cesará de permitir la rebelión humana y establecerá su gobierno perfecto en la tierra. Y así como el 7º día fue bendecido y santificado por encima de todos los otros días, el 7º milenio será el período más bendecido y santo en toda la historia humana. Puede que no nos estemos solo acercando al arrebatamiento, puede que nos estemos acercando a la era más gloriosa que jamás haya existido o que jamás existirá. La pregunta no es si esto sucederá. La pregunta es si estarás listo para participar en ello cuando comience. Si la cronología es exacta, si el patrón se sostiene, si los 6000 años están casi completos, entonces somos la generación que llega a presenciar la transición del gobierno de la humanidad al gobierno de Cristo, de la lucha al descanso, de la corrupción a la perfección, del 6º día al 7º día. Estás listo para que comience tu reposo sabático. Pero ahora necesitamos tocar los frenos y abordar una posibilidad peligrosa. ¿Y si el enemigo quiere que nos distraigamos con una fecha para que perdamos la temporada? Cada predicción fallida del arrebatamiento ha resultado en el mismo desenlace trágico. Cuando la fecha pasa y no sucede nada, algunas personas pierden la fe completamente. Otras se vuelven tan desilusionadas que dejan de vigilar por el regreso de Cristo por completo. ¿Podría enfocar obsesivamente en septiembre de 2025 hacer que perdamos lo que Dios realmente está haciendo ahora mismo? ¿Podría disparar la apostasía de la que Pablo advirtió en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Y si la estrategia de Satanás no es esconder el regreso de Cristo, sino hacer que los creyentes se enfoquen tanto en una fecha específica que colapsen espiritualmente cuando no sucede exactamente cuando esperaban. La historia nos muestra el patrón: gran predicción, emoción masiva, la fecha pasa, la fe colapsa, sigue la burla, y la credibilidad de la Iglesia es dañada por años. Te voy a contar algo que me preocupa profundamente. He visto esto suceder una y otra vez en mis años de ministerio. La gente se emociona tanto con una fecha específica que dejan de crecer espiritualmente, dejan de servir a Dios efectivamente, y cuando la fecha pasa sin el evento esperado, algunos incluso abandonan la fe por completo. Recuerdo el gran revuelo sobre el 2000, luego el 2012 con el calendario maya, después las lunas de sangre del 2014 y 2015. Cada vez, algunos cristianos sinceros pusieron toda su esperanza en esas fechas y cada vez terminaron decepcionados y algunos hasta dañados espiritualmente. ¿Y si septiembre de 2025 viene y va sin el arrebatamiento? ¿Tu fe se irá con ello o continuarás vigilando por su regreso con la misma urgencia y expectativa? Déjame ser muy claro contigo. Yo personalmente creo que todas las evidencias que hemos discutido son fascinantes y dignas de atención seria. Pero también creo que es peligroso poner toda nuestra esperanza espiritual en una fecha específica. La Escritura nos enseña a vivir en expectativa constante del regreso del Señor, no solo en ciertos días marcados en el calendario. En Lucas 12, versículos 35 al 40, Jesús dice: «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando». Vigilar significa estar listo todo el tiempo, no solo cuando pensamos que una fecha específica se está acercando. Además, hay un peligro sutil pero real de que el enfoque excesivo en fechas específicas puede hacer que descuidemos nuestras responsabilidades presentes. He visto cristianos que estaban tan convencidos de que el arrebatamiento iba a suceder en una fecha particular que dejaron de planificar para el futuro, dejaron de invertir en relaciones e incluso dejaron de cumplir con sus obligaciones básicas. Eso no es vigilar bíblicamente. Eso es fanatismo irresponsable. La vigilancia bíblica verdadera significa vivir cada día como si Cristo pudiera regresar hoy, pero también planificar y trabajar como si Él no fuera a regresar por muchos años. En Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, Jesús enseña que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas esperaban al novio. La diferencia no era si estaban esperando, sino si estaban preparadas para una demora. Las vírgenes prudentes trajeron aceite extra, las insensatas no. Cuando el novio se tardó más de lo esperado, solo las que estaban preparadas para la demora pudieron entrar al banquete de bodas. ¿Estás preparado espiritualmente si el Señor se tarda más de lo que esperamos? ¿O toda tu preparación espiritual está basada en la expectativa de una fecha específica? Otro peligro es que cuando nos obsesionamos con fechas, a veces comenzamos a forzar las Escrituras para que encajen con nuestras expectativas, en lugar de dejar que las Escrituras molden nuestras expectativas. He visto a gente hacer cálculos matemáticos increíblemente complicados, conectar eventos que realmente no tienen conexión bíblica clara, e incluso torcer versículos fuera de contexto solo para apoyar una fecha que ya habían decidido en sus mentes. Eso no es exégesis bíblica saludable, eso es eisegesis peligrosa, leyendo nuestras ideas en el texto en lugar de sacar las ideas del texto. Por eso, aunque creo que las evidencias que hemos discutido son intrigantes y merecen atención, también creo que debemos mantener humildad y flexibilidad en nuestras expectativas. La actitud correcta es: Señor, si realmente planeas regresar en septiembre de 2025, estaré listo y emocionado. Pero si planeas tardar más, también estaré listo y fiel, vigilando y sirviendo hasta que vengas. Entonces, después de todo lo que hemos discutido, ¿qué debemos hacer con esta información? ¿Cómo debemos vivir sabiendo que todas estas cronologías proféticas parecen estar convergiendo? Déjame comenzar con lo que Jesús mismo enseñó sobre cómo debemos responder a las señales de su regreso. En Lucas 21, versículo 28, después de describir todas las señales de los últimos tiempos,
Jesús dice: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Note que Él no dice: entren en pánico, o abandonen sus responsabilidades, o pongan toda su esperanza en una fecha específica. Él dice: erguíos y levantad vuestra cabeza. Esa es una postura de expectativa confiada, no de ansiedad frenética. Primero, debemos vivir en pureza espiritual. Primera de Juan 3, versículo 3 dice: «Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro». La expectativa del regreso de Cristo no debería hacernos descuidados o irresponsables. Debería hacernos más santos, más puros, más dedicados a vivir de manera que le agrade. Si realmente creemos que Cristo puede regresar pronto, entonces cada día debería ser vivido con la pregunta: ¿estoy listo para encontrarme con Él hoy? Segundo, debemos aumentar nuestro fervor evangelístico. Si realmente estamos en los últimos días, entonces las oportunidades para alcanzar a los perdidos se están agotando rápidamente. En Juan 9, versículo 4, Jesús dice: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar». Si la noche profética se está acercando, entonces debemos trabajar con urgencia renovada para alcanzar a aquellos que aún no conocen a Cristo. Esto significa compartir el Evangelio con más valentía, invertir más en misiones y usar cada oportunidad que tengamos para hablar a otros sobre la salvación. Tercero, debemos profundizar nuestro caminar con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Los tiempos finales requerirán discernimiento espiritual como nunca antes. En Efesios 6, versículos 10 al 18, Pablo nos dice que nos revistamos de toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha es contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Si realmente estamos acercándonos a los eventos finales, entonces la guerra espiritual solo se va a intensificar. Necesitamos estar arraigados en la palabra, fortalecidos en oración y llenos del Espíritu Santo. Cuarto, debemos fortalecer nuestras relaciones con otros creyentes. Hebreos 10, versículo 25 dice: «No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto 26 que aquel día se acerca». Los últimos días no son tiempo para aislamiento espiritual o cristianismo solitario. Necesitamos la fortaleza, el ánimo y la responsabilidad que viene de la comunión genuina con otros creyentes. Quinto, debemos mantener equilibrio entre la expectativa y la responsabilidad. Sí, debemos vigilar por el regreso del Señor, pero también debemos ser fieles en nuestras responsabilidades diarias. En Lucas 19, en la parábola de las minas, el Señor le dice a sus siervos: «Negociad entre tanto que vengo». Incluso mientras esperamos su regreso, debemos ser fieles en nuestro trabajo, nuestras familias y nuestras responsabilidades. Sexto, debemos usar discernimiento sabio sobre las enseñanzas proféticas. Solo porque algo suena emocionante o confirma lo que queremos creer, no significa que sea verdad bíblica. Primera de Juan 4, versículo 1 dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». En estos últimos días habrá una explosión de falsas enseñanzas proféticas. Debemos probar todo con la Escritura y mantener discernimiento cuidadoso. Séptimo, debemos vivir con esperanza, no con miedo. Sí, los últimos días serán tiempos difíciles, pero para los creyentes representan nuestra redención acercándose. Romanos 8, versículos 18 y 19 dicen: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios». Si todas las cronologías que hemos discutido son exactas, si realmente estamos acercándonos al fin de los 6000 años, si el arrebatamiento realmente está cerca, entonces los días más gloriosos de la historia humana están justo adelante. La pregunta final no es si septiembre de 2025 será la fecha exacta. La pregunta final es: ¿estás listo para encontrarte con Jesús, sea que venga este año, el próximo año o en algún momento en el futuro?
¿Has puesto tu fe en Cristo para salvación? ¿Estás viviendo una vida que le honra? ¿Estás cumpliendo con el propósito que Él tiene para tu vida? Sea que el arrebatamiento ocurra en septiembre de 2025 o en cualquier otra fecha, la respuesta correcta es la misma: estar listo, estar vigilando, estar sirviendo y estar esperando con expectativa gozosa el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque una cosa es absolutamente cierta: Él va a regresar, y cuando lo haga, será el día más glorioso en la historia del universo. ¿Estás listo para ese día?